Buen día tenga cada uno de ustedes. La Universidad Rural de Guatemala pues les da la más cordial bienvenida al curso seminario de casos de ética profesional. Recordemos que cada uno de nuestros cursos pues los identificamos con un código específico y el día de hoy y bueno, durante el transcurso del semestre, el curso de seminario de casos de ética profesional lo vamos a identificar con el código SH021. Estamos dando un poquito de tiempo porque hay un poquito de confusión sobre la semana que deben de elegir en la plataforma, ya que como no hay examen parcial el día de hoy, sino hasta la próxima semana, pues deben de dar clic en la semana 7. Como ya sabemos, cada uno de los cursos que se relacionan con el tema de seminario, como seminario de procedimientos legales y administrativos, seminario de tesis, seminario de casos de ética profesional, pues tiene una estrecha relación con lo que son los temas de investigación. Es por ello que en días anteriores hemos estado platicando sobre la investigación en general, qué es la investigación, los métodos de investigación, la metodología, plan o proyecto de investigación, cómo anunciar correctamente o delimitar correctamente un problema. Entonces el día de hoy pues vamos a tener una clase un tanto sencilla porque vamos a conocer 3 clasificaciones de lo que es el cálculo de coeficiente correlativo. Y aunado a ello pues vamos a tener el repaso de algunos temas vistos en las semanas anteriores. Hablemos, ¿verdad?, de la semana 1 a la semana 5 dentro de nuestro curso. Entonces, como les indico, el día de hoy va a ser una situación sencilla, toda vez que vamos a hablar sobre lo que son las clases de cálculo de coeficiente correlativo que se utilizan dentro de la investigación y vamos a tener a bien el repaso de algunos temas vistos en la clase 1, 2, 3, 4 y 5. Le saluda la licenciada Jacqueline Atelina Palacios. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar conociendo el objetivo de nuestra clase y el objetivo de esta clase es que el estudiante, mediante la plataforma virtual, adquiera conocimientos relacionados con las clases del cálculo de coeficiente correlativo y repasar algunos temas vistos con anterioridad. Así que vamos a iniciar y como usted puede ver en pantalla dice coeficiente de correlación de Pearson. Y la definición que se nos proporciona en esta diapositiva nos dice que en estadística el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de dependencia lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a relacionar o vamos a comparar dos variables que poseamos dentro de nuestra investigación o que se nos ha proyectado como resultado de nuestra investigación. Aleatorias porque las podemos escoger, pueden ir y venir los resultados y las vamos a tomar, ¿verdad? Una y las vamos a colocar de forma lineal. Y también estas variables pues deben de poseer la cualidad o la calidad de que son cuantitativas, es decir, que proyectan resultados en cifras o en números exactos. A diferencia de la covarianza, dice aquí, ¿verdad? La correlación de Pearson, tomemos nota por favor sobre esta primera clase, el coeficiente de correlación de Pearson, es independiente de la escala de medida de las variables, ¿verdad? Esta se va a evaluar, se va a analizar únicamente entre las dos variables que hemos elegido de forma aleatoria. Luego tenemos otro tipo de coeficiente de correlación denominada de rango de Kendall. Y como ya sabemos, ¿verdad? Estamos hablando de fórmulas, de algunas maneras que utilizamos, algunas herramientas que utilizamos para poder proyectar resultados estadísticos dentro de nuestras investigaciones. A esto se refiere el coeficiente de correlación, que vamos a ir verificando cuáles son las semejanzas, las similitudes y qué tan separado está un resultado del otro dentro de una investigación. Por eso dice, en estadística, el coeficiente de correlación de rango de Kendall, comúnmente conocido como coeficiente T de Kendall, con la letra griega T, es una estadística utilizada para medir la asociación ordinal entre dos cantidades medidas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a verificar qué tanta diferencia nos dio en la práctica de una actividad dentro de nuestra investigación
y otra actividad diferente, ¿verdad? Pues yo he dado muchos ejemplos relacionados con la pandemia, que es lo que hoy en día pues, nos está afectando a nivel mundial. Y por ejemplo, para utilizar el coeficiente de correlación de rango de Kendall, vamos a verificar un resultado numérico que nos dé, por ejemplo, la vacunación matutina. Si nosotros hacemos un análisis de qué resultados nos está dando la vacunación en la mañana, vamos a obtener una cantidad específica de las personas que han sido vacunadas en ese periodo. Por ejemplo, podríamos hablar de 2.000 personas, ¿verdad? En horario de la mañana. Posteriormente hacemos una vacunación en jornada de la tarde. Y en jornada de la tarde nosotros vamos a verificar que hay 3.000 personas vacunadas. Entonces el coeficiente de correlación de rango de Kendall nos va a ayudar a poder medir si hay alguna asociación entre estas cantidades, ¿verdad? Por eso dice para medir la asociación ordinal entre dos cantidades medidas. Por ejemplo, podríamos decir que entre la vacunación matutina y la vacunación de la tarde hemos tenido una diferencia de 1.000 personas, pero podríamos amarrar estas cantidades toda vez que no es un porcentaje alto, ¿verdad? Estamos diciendo que las cantidades oscilan entre 2.000 o 3.000 y es así como vamos midiendo esta asociación ordinal entre las diferentes cantidades. Entonces, ese es el segundo tipo de coeficiente de correlación que vamos a conocer en estadística, ¿verdad? Es importante que tomemos nota que el primero es el coeficiente de correlación de Pearson, el segundo el coeficiente de correlación de rango de Kendall. Luego tenemos el coeficiente de correlación de concordancia. Tomemos nota, por favor, coeficiente de correlación de concordancia. Y nos dice, en estadística, este coeficiente mide la concordancia entre dos variables. Entonces acá, este coeficiente de correlación, pues sí nos sirve para poder verificar qué tanta similitud o qué tanta analogía hay entre dos resultados. Por ejemplo, podría ser que vamos a poner un ejemplo hipotético. Podría ser que yo voy a manifestar que de 1.000 personas relacionadas con el COVID, 1.000 han sido vacunadas y 1.000 no han sido vacunadas. De las 1.000 personas vacunadas, ¿cuántas se han contagiado? Por ejemplo, se contagiaron 500 personas de las vacunadas. Y de las 1.000 personas no vacunadas, ¿cuántas se han contagiado? Se contagiaron 500 personas también. Entonces aquí es donde nosotros ponemos en práctica el coeficiente de correlación de concordancia, porque concuerdan nuestros resultados, ¿verdad? Quizá por lógica nosotros digamos, no, pero si estaban vacunados, ¿por qué se contagió la misma cantidad de personas? Y volvemos al tema, ¿verdad? De que la cuestión de la vacunación siempre nos ha recalcado, ¿verdad? Que lo que evita es que se complique la enfermedad en las personas que ya tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad terminal o que tengan sus defensas demasiado bajas. Entonces, en ningún momento hemos dicho que la vacunación va a evitar que se contagien las personas. Es por ello que si hacemos este ejemplar estadístico de 1.000 personas vacunadas, 1.000 personas no vacunadas, y de cada una de ellas hay 500 contagiadas en cada grupo, podemos ver que concuerdan los datos. Es decir, que existe una similitud alta y es allí donde nosotros vamos a poner en práctica nuestro coeficiente de correlación de concordancia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces estos tres son los tres tipos de coeficiente de correlación que vamos a conocer en estadística, los cuales vamos a entender o vamos a analizar poco a poco al momento de que ya estemos trabajando o estemos llevando a cabo un trabajo de investigación formal o una tesis en específico, ¿verdad? Entonces, por favor, tomemos nota y recapitulemos. Coeficiente de correlación de Pearson, coeficiente de correlación de rango de Kendall
o también conocido doctrinariamente como coeficiente T de Kendall. Y luego tenemos el coeficiente de correlación de concordancia, que nos indica cuánto se van a asemejar o qué similitud hay entre dos variables, que aunque hayan sido proyectadas, las actividades hayan sido diferentes, obtuvimos resultados similares, ¿verdad? Eso se refiere al coeficiente de correlación de concordancia. Ahora sí, vamos a entrar a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Esto con el objeto de apoyarles para su examen parcial la próxima semana. Vamos a retomar algunos temas, vamos a retroalimentar algunas diapositivas sobresalientes en cada una de las semanas. Como ustedes pueden ver, tenemos la semana 1 y en la primera diapositiva nos dice qué es la investigación. ¿Qué es la investigación? Y aquí nos dice que la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, ¿verdad? Entonces la investigación no es más que aquel interés que despierta en una persona de poder averiguar, de poder retroalimentar qué pasa, qué problema existe y cómo lo vamos a solucionar, ¿verdad? O cómo podemos obtener más conocimiento sobre una materia específica. Luego dice clases de investigación. Recordemos que cuando hablamos de las clases de investigación, manifestamos que la investigación es demasiado compleja y que en un momento pues vamos a poder tener un listado concreto de los tipos de investigación que existen. Pero en esta clase nosotros procedimos a delimitar o a clasificar en 6 nuestra investigación. Número 1 encontramos lo que es la investigación científica. La investigación científica es aquella que se realiza mediante métodos científicos. Por ejemplo, hablemos de derecho penal, por ejemplo, en un caso de violencia sexual, en un caso de violación. ¿Cómo es que las entidades encargadas de la investigación, en este caso que es el Ministerio Público, pues lleva a cabo la investigación sobre si existe o no existe responsable sobre un hecho de violencia sexual? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una evaluación forense. Y la persona que realiza la evaluación forense es un médico forense y él va a proceder a extender un dictamen pericial. Entonces ese es el tipo de investigación científico, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer mediante algunas pruebas, algunos medios de verificación científica. De igual forma tenemos la clase de investigación cualitativa. Recordemos que la semana pasada precisamente vimos lo que era un método cualitativo y decimos que los métodos cualitativos o la investigación cualitativa va a ser aquella en la que vamos a enfocar, vamos a dedicar la observación y la experimentación a ciertas cualidades de las personas, de los animales, de las localidades o los diferentes fenómenos que pretendemos estudiar o investigar. Luego en el numeral 3 tenemos el tipo de investigación cuantitativa. Recordemos que la investigación cuantitativa, como su nombre lo indica, es aquella investigación que realizamos con el objeto de poder obtener o poder proyectar resultados en cifras, en cantidades, en números exactos, ¿verdad? Que nosotros podamos proyectar o podamos obtener el resultado de nuestra investigación a través de números concretos. Luego en el numeral cuarto, perdón, tenemos lo que es la investigación documental. Y la investigación documental es la que comúnmente hacemos todos, ¿verdad? Porque cuando nos dejan una tarea en la universidad, una tarea a los alumnos de primaria, secundaria, diversificado, pues se les indica, ¿verdad?, que deben de buscar ciertos conceptos, ciertas características, ciertos elementos, y esto lo vamos a encontrar en material documental que ya se encuentra previamente establecido, ¿verdad? Es decir, que otras personas se interesaron ya por este tema, quizá no el mismo, pero por temas similares, y han llevado a cabo ciertos estudios y han plasmado sus investigaciones en documentos. Y a eso se refiere la investigación documental, ya que vamos a recopilar y adquirir información de documentos previamente establecidos. Luego tenemos dentro de las clases de investigación
la investigación de campo. La investigación de campo va a ser aquella investigación que realizan los profesionales tales como trabajadores sociales, psicólogos, ¿verdad? Ingenieros. ¿Y a qué se refiere esto? A que tenemos que recopilar información, tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo en un lugar y para ello tenemos que acudir al mismo para poder observar y poder experimentar esa muestra de pobladores o de fenómenos o de personas, de animales o de algún otro elemento que queremos estudiar, específicamente donde los mismos se encuentran. Por eso hablamos de la investigación de campo. Posteriormente tenemos lo que es la investigación policial. Y la investigación policial, como ya sabemos, me imagino que muchos de los que están en nuestra clase, pues o trabajan en el Ministerio Público, trabajan en el organismo judicial, así también tenemos compañeros que pertenecen a la Policía Nacional Civil. Y cuando hablamos de la clase de investigación de la Policía Nacional Civil o policial, nos referimos a que ellos se encargan de llevar a cabo la recopilación de información después de que surja o que se ha cometido un hecho delictivo, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de un accidente de tránsito, pues la investigación policial se va a representar mediante las entrevistas que la policía realiza a las personas presentes, las fotografías que puede tomar a los vehículos, la entrevista que realiza a las personas que se conocían en los vehículos. De igual forma, pues dentro de la investigación policial, ellos tienen la obligación de poder notificar a las demás autoridades lo sucedido para poder dar con el responsable del hecho, ¿verdad? Y poder verificar si sí hay un hecho que se pueda encuadrar en un tipo penal y de igual forma si existen o resultan personas responsables derivados de dicho accidente de tránsito, cuando hablamos de la investigación policial. Luego nos trasladamos a la siguiente diapositiva que vemos a mano derecha de su pantalla y aquí hablamos sobre los métodos de investigación, ¿verdad? En primera instancia, en la primera semana, tuvimos a bien tocar el tema de los métodos de investigación. Los métodos de investigación pues se van a clasificar en lógicos y métodos de investigación empíricos. Los métodos de investigación lógicos pues se van a dividir en deductivo, hipotético deductivo, inductivo, medición y delphi. Mientras que los métodos de investigación empíricos se van a subclasificar en observación y en experimental, ¿verdad? Recordemos que siempre la investigación, no importa el tipo de investigación que nosotros escojamos, pues siempre se va a basar en la observación y en la experimentación. Eso lo vimos en nuestra semana 1. Posteriormente, pues tenemos la semana 2 y en la semana 2 hablamos de lo que es un problema, ¿verdad? Ahí usted puede ver en la pantalla que nos da una conceptualización que nos dice que es la cuestión que se plantea para hallar un dato desconocido a partir de otros datos conocidos o para determinar el método que hay que seguir para obtener un resultado, ¿verdad? Al principio nosotros decíamos, ¿verdad?, que el problema es aquel inconveniente o aquella cuestión que nos bloquea y que no nos permite avanzar en alguna situación, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida estudiantil, económica, familiar, laboral, ¿verdad? Pero si hablamos del problema dentro de una investigación formal o dentro de un trabajo de tesis, pues vamos a decir que el problema va a ser aquello que nos va a impulsar a iniciar nuestra investigación, es aquello que nos va a ayudar a tomar la iniciativa para poder iniciar y recopilar información y poder verificar de qué forma nosotros vamos a mejorar la condición de ese problema o cómo lo vamos a resolver, porque ese es el objetivo principal, ¿verdad? Es el fin que pretendemos alcanzar mediante la investigación. Luego dice dentro de la semana 2 también las técnicas para la selección de problemas. Y dentro de las técnicas para la selección de problemas encontrábamos varios factores, ¿verdad?, que debían de tomarse en cuenta. Dentro de estos factores, pues tenemos lo que es la actitud del investigador, que el investigador escoja el problema y algunas sugerencias. Cuando hablamos de la actitud del investigador nos referimos a que aquella persona que no tiene ni el más mínimo interés en conocer sobre un tema o resolver un problema, definitivamente por más técnicas sistematizadas que se utilicen,
dentro de la investigación no se va a obtener el resultado que pretendíamos. Entonces, la actitud del investigador es sumamente importante para poder seleccionar nuestro problema, ¿verdad? No consiste únicamente en verificar, bueno, qué problema hay en la actualidad, que podemos hablar, ¿verdad? El salario mínimo, cuestiones que nos están atacando día a día, ¿verdad? La corrupción, la falta de personal en algunas entidades, la falta de insumos en los hospitales, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que podrían interesarle al investigador. Pero si a mí no me interesa nada de salud, porque digo yo, bueno, a mí no me interesa nada relacionado con insumos de salud, entonces no podría yo seleccionar ese tipo de problemas, porque si no hay interés, la investigación no va a prosperar. Luego en el numeral 2 dice que el investigador escoja el problema, ¿verdad? Y se deriva del número 1, que si yo escojo un problema que no es de mi interés o que no hay información suficiente, no se relaciona con mi carrera. Muchas veces sabemos personas, ¿verdad?, que tenemos interés en otras cuestiones que no se relacionan con nuestra carrera, como por ejemplo ir retroalimentando nuestro acervo cultural, verificar sobre cuestiones que quizá no sea de nuestra rama, pero sí queremos aprender. Entonces ahí es donde interviene la actitud del investigador y también podemos escoger un tema que sí sea de utilidad para nosotros, de interés y que sepamos dónde vamos a investigar para poder resolver nuestro problema. Luego, entre algunas sugerencias, pues se nos indicaba, ¿verdad?, que para poder seleccionar un problema, previamente tenemos que establecer si tenemos o no información para resolver el mismo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones pues optamos por tomar una situación diferente, algo nuevo, algo que va evolucionando o que es muy cambiante a través del tiempo. Pero como investigadores, para poder seleccionar nuestro problema es necesario que tengamos presente y que estemos conscientes que existe información preliminar, que hay pruebas documentales, que hay bases de información primaria o secundaria de la cual nosotros vamos a poder adquirir información para poder ir solventando nuestro problema, ir proyectando esas variables, esas suposiciones que vamos a plantear como hipótesis para resolver nuestro problema. Luego, en la tercera diapositiva dice formulación de hipótesis. Es una forma universal de desarrollo del conocimiento científico que consiste en un sistema de conocimientos que se expresan mediante conceptos, juicios y razonamientos entre sí. ¿Qué es la formulación de la hipótesis? La formulación de la hipótesis no es más que aquella recopilación de información que nosotros vamos a tener, ya sea documental, científica, empírica, y que la vamos a proyectar directamente en juicios, en razonamientos, en suposiciones, en variables o en variantes que nosotros vamos a proponer para poder solventar nuestro problema. Recordemos que la formulación de la hipótesis es la solución que le damos a nuestro problema, pero que únicamente está del razonamiento a plasmarlo, pero previo a tenemos que realizar diferentes actividades que nos van a ayudar a comprobar si realmente nuestra hipótesis es válida o no. Luego tenemos en la semana 3 lo que es el desarrollo de la investigación. Bueno, y dentro del desarrollo de la investigación hablamos del cuerpo o desarrollo, ¿verdad? De la misma y decimos que va a ser la parte central. Va a ser donde nosotros vamos a cocinar toda la información que recopilamos y todo lo que nos va a ayudar a solventar nuestro problema. Dice la parte central de la tesis o de un trabajo investigativo donde se exponen los logros del trabajo. El texto claramente, ¿verdad? Al ser lo más importante dentro de nuestra tesis, debe ser redactado. Claramente debe ser redactado de forma concisa, de forma lógica y ordenada, ¿verdad? Yo les mencionaba a algunos compañeros que cuando nosotros realizamos nuestra tesis, en ningún momento yo voy a poder plantear una hipótesis sin tener ya enunciado y delimitado mi problema. Tampoco voy a poder realizar una recomendación si aún desconozco mi objetivo específico o mi objetivo general. Entonces debe ser redactado este cuerpo del desarrollo de nuestra investigación, debe ser redactado de forma clara, concisa, lógica y ordenada. Y no debemos olvidar que debe de tener una presentación que nos ayude
a captar el interés del lector al momento de que nosotros finalicemos nuestra investigación. Posteriormente, entre la semana 3, pues verificamos o vimos lo que eran los medios de verificación y es importante que tengamos claros que los medios de verificación va a ser aquel lugar donde la persona que ejecuta o evalúa puede encontrar información sobre el logro de los indicadores. Los medios de verificación deben ser prácticos y económicos. Volvemos al tema, ¿verdad?, de lo que es la pandemia. Por ejemplo, nosotros cuando proyectamos o en sí el Ministerio de Salud o el sistema de salud proyecta ciertos resultados sobre la vacunación, ciertos resultados sobre la tamización que ha habido durante el día, y alguna otra información relacionada con las estadísticas de la pandemia, y es donde nosotros, ¿verdad?, mediante las noticias, ese va a ser el lugar, vamos a poder verificar, o mediante la plataforma del Ministerio de Salud vamos a poder verificar y vamos a encontrar información si lo que nosotros estábamos buscando o la forma en que se está ejecutando nuestro proyecto está obteniendo los resultados que esperamos. Los medios de verificación, ¿verdad?, tomando en cuenta que es una forma de comprobar que las actividades que estamos realizando son las correctas y nos están dando resultados positivos, deben de ser prácticos y económicos. Luego vemos en la siguiente diapositiva el plan de solución. Vamos a verificar que esté bien todo con la señal. Muy bien, está bien toda nuestra cámara, nuestro audio, nuestra grabación y nuestra señal. Entonces, pues vamos nuevamente y verificamos el plan de solución. Tenemos diferentes técnicas de solución, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar estas técnicas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al momento de que nosotros estemos buscando la respuesta a nuestro problema? Por ejemplo, tenemos dominar el campo. ¿A qué se refiere que debemos dominar el campo? Cuando veíamos en la semana anterior, ¿verdad?, la actitud del investigador, dijimos que tenía que haber cierto interés, tenía que despertarse esa iniciativa de continuar con las averiguaciones correspondientes dentro del tema de investigación para obtener los resultados esperados. Entonces, cuando hablamos dominar el campo, nos referimos a que tenemos que conocer el tema que estamos investigando. Luego, simplificar el problema, pues no es más que buscar una solución específica a nuestro problema. No nos vamos a ir y vamos a buscar una solución general a todos los problemas que se puedan relacionar con ese problema que nosotros hemos enunciado, sino que vamos a buscar nuestro problema y vamos a tratar de buscar una solución simple a nuestro problema, ¿verdad? A través de las diferentes actividades, de la formulación de hipótesis, de la aplicación de técnicas o métodos de investigación, a través de nuestro plan o proyecto de investigación, nosotros vamos a verificar si en realidad nuestro problema era simple o no, ¿verdad? Pero dentro de las técnicas de solución debemos simplificar nuestro problema. De igual forma debemos descomponer y recomponer el problema. ¿A qué nos referimos? A que vamos a ver de cuántas palabras se encuentra compuesto nuestro problema y vamos a ir conociendo qué significa cada una de ellas. Una vez que sepamos qué significa cada una de las palabras que componen nuestro problema, vamos a recomponerlo para iniciar o continuar con la investigación para poder darle la solución. Luego, dentro de las técnicas de solución, encontramos establecer analogías. ¿A qué nos referimos con establecer analogías? Nos referimos a que si nuestro problema se parece, es similar, tiene relación estrecha con algún otro problema anterior visto por alguien más, estudiado por alguien más, pues debemos establecer analogías. Debemos buscar la forma de que esas hipótesis o esas suposiciones que se plantearon en el problema anterior pueden quizá resolver nuestro problema. Luego hablamos de generalizar y particularizar nuestro problema. Vamos a decir, ¿verdad?, que vamos a ver nuestro problema de forma general y ya lo vamos a ver de forma especial, como algo que ya está delimitado en tiempo, delimitado en espacio, delimitado en materia. Luego tenemos que explorar direcciones plausibles, trabajar en retrospectiva y discutir el problema, ¿verdad? Cuando hablamos de discutir el problema nos referimos a que en muchas ocasiones es importante conocer los puntos de vista de otras personas, ¿verdad? Porque a veces nosotros quizá la complejidad del caso no nos permite ver más allá de los resultados que ya nos habíamos planteado
con anterioridad. Entonces, cuando nosotros venimos y discutimos el tema o el problema, recibimos comentarios, sugerencias, críticas de otras personas y es ahí donde nosotros podemos abrir los ojos a nuevas soluciones. Luego tenemos nuestra semana 4 y en la semana 4 nos habla de qué es un método, ¿verdad? Y el método dijimos que es un modo, una manera o forma de realizar algo de forma sistemática, organizada y o estructurada. Entonces, el método va a ser esa cuestión que nos va a servir a nosotros para poder llevar a cabo alguna actividad de forma organizada y estructurada, ¿verdad? No todo descontrolado, vamos a iniciar por las recomendaciones o las conclusiones, no, sino que tiene que ser de forma organizada. Luego tenemos los métodos de investigación. Y los métodos de investigación vamos a decir que son aquellas herramientas que los investigadores utilizan para obtener y analizar los datos, ¿verdad? Los métodos de investigación se van a basar en la información, en la observación, en la experimentación. Vamos a ir comparando resultados, vamos a ir cuantificando resultados, vamos a recopilar información cualitativa. De los métodos de investigación van a ser todas aquellas herramientas que el investigador va a tener para poder obtener, para poder recopilar información y poder analizar la información recopilada. Luego encontramos lo que son los diferentes métodos, ¿verdad? Tenemos el método observacional, el método comparativo, el método inductivo, el método cuantitativo y el método deductivo. El método deductivo mencionamos que se iba a subclasificar en hipotético deductivo y axiomático deductivo. Pues el observacional, como su nombre lo indica, se va a basar en la observación, ¿verdad? Puede ser que haya alta interferencia o baja interferencia por parte del investigador en el método observacional. En el comparativo lo que vamos a realizar es una comparación de diferentes resultados para verificar cuál es el más positivo o el que nos pueda ayudar a solventar el problema. El inductivo y el deductivo decimos que es donde ponemos a trabajar nuestro razonamiento y nuestro pensamiento. Pero en algunos van a haber algunas premisas, alguna información preestablecida con anterioridad y en otras pues no, ¿verdad? No vamos a tener leyes, no vamos a tener documentos que nos ayuden a poder analizar el resultado que pretendemos obtener. Luego tenemos lo que es la semana 5 y en la semana 5 vimos que era un muestreo, que es una muestra, que es un dato estadístico, para qué nos sirve el dato estadístico y qué otros tipos de muestreos podemos utilizar dentro de nuestra investigación. Entonces decimos que es un muestreo. Y el muestreo pues no es más que aquel proceso de seleccionar un conjunto de individuos, ¿verdad? Ya sabemos que los elementos de investigación o elementos de interés de investigación no van a ser solo personas, pueden ser personas, animales, objetos, fenómenos y cualquier otro tipo de elemento. Entonces vamos a seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Es decir, que si tenemos una población estadística muy amplia, vamos a tomar únicamente una muestra de esta población para poderla estudiar y poder sacar conclusiones del grupo en general. A eso se refiere el muestreo, ¿verdad? Y a ese subconjunto que sacamos de la población estadística universal le vamos a denominar muestra. Luego tenemos que es un dato estadístico y el dato estadístico vamos a decir que son aquellos valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico, como su nombre lo indica, ¿verdad? Vamos a proyectar resultados estadísticamente. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Es importante que mencionemos y que recordemos, ¿verdad? Que un dato estadístico dentro de una investigación normalmente nos va a servir para poder tomar una decisión. De igual forma, los datos estadísticos en muchas ocasiones los utilizamos para poder persuadir a las personas también, ¿verdad? Porque no es lo mismo poder mencionar un porcentaje a decir muchas personas. Si volvemos a lo de la pandemia, no es lo mismo decir, pues muchas personas ya no están yendo al hospital
porque se encuentran debidamente vacunados, a que, digamos, el 90% de personas ya no están yendo al hospital porque están debidamente vacunados. Entonces, siempre los datos estadísticos tienen ¿qué podríamos decir? Bueno, los porcentajes nos dan un poco de duda en cuanto a la certeza jurídica, ¿verdad? Porque no siempre vamos a saber si los datos consignados son reales y objetivos, pero es como nosotros tomamos las decisiones y podemos persuadir a las personas derivado de un análisis estadístico realizado previamente. Luego hablamos de otros tipos de muestreos y como usted puede ver en la pantalla, vimos que había muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Entonces, el tipo de muestreo probabilístico pues se refiere a la probabilidad, alta probabilidad que hay de poder escoger ciertos elementos de la población universal, de la población estadística, para poder llevar a cabo el estudio, mientras que el no probabilístico es que no tenemos con certeza establecida la probabilidad de poder escoger a ciertos elementos. El muestreo probabilístico se subclasifica en al azar simple, al azar sistemático, estratificado, conglomerado. Y el no probabilístico pues se subclasifica en accidental, intencional y por cuotas, ¿verdad? Al azar simple ya sabíamos que se va a escoger sin ninguna metodología, sin ninguna sistematización. La cantidad que consideramos de interés, esa vamos a obtener. Al azar sistemático es el que vamos a utilizar algún tipo de patrón. Por ejemplo, si hablamos de estudiantes, vamos a sacar nuestra muestra con todos los estudiantes que su carnet finalice con un número impar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces estamos llevando una actividad sistemática. El estratificado es el que se realizan subconjuntos, ¿verdad? Vamos realizando diferentes estratos que tengan una característica en común. De igual forma, el conglomerado es donde vamos a realizar subclasificaciones, pero acá lo vamos a hacer por categorías, es decir, que podemos decir que es un grupo de mujeres, aparte un grupo de hombres, o por diferentes situaciones etarias, ¿verdad? Si nos referimos a la edad de los elementos que vamos a estudiar. Entonces, con eso finalizaríamos nuestro repaso, tomando en cuenta que algunos tienen evaluación en el próximo periodo. Vamos a ir a nuestras preguntas de estudio. Recordemos que la semana 7 no ingresa en el primer parcial, sino que hasta el segundo parcial. Semana 7, pregunta 1, mencione dos tipos de coeficiente de correlación. Semana 7, pregunta 2, es una medida de tendencia lineal. Semana 7, pregunta 3, comúnmente conocido como coeficiente T de Kendall. Semana 7, pregunta 4, este coeficiente mide la concordancia entre dos variables. Semana 7, pregunta 5, seleccione dos clases de investigación no vistas en clase. Muchas gracias por su atención, éxito en sus exámenes parciales, tanto de hoy como de la próxima semana, y espero poder estar con ustedes dentro de 15 días. Hasta la próxima.